Faltaban 7 días para casarnos, y descubrí la verdad que cambió todo. No grité, no lloré, planeé mi venganza. Hola, me llamo Andy, tengo 28 años y trabajo en el área de contabilidad de una empresa de tamaño medio en el centro. Mi prometida, Renata, tiene 26 y trabaja en marketing, en otra compañía ubicada en el mismo edificio que la mía. Llevábamos 4 años juntos y estábamos comprometidos desde hacía 8 meses. La boda, se suponía que sería este sábado. Digo se suponía, porque todo cambió exactamente hace una semana. Estaba en la oficina cuando recibí un mensaje de Bruno, un compañero que trabaja en otro piso. ¿Nos llevamos bien? Solemos almorzar juntos en un pequeño local de sándwiches justo enfrente del edificio. Ese día, Bruno estaba claramente nervioso. Miraba a todos lados, como si temiera que alguien lo escuchara. Finalmente, me soltó. Amigo, lo que voy a decirte no me gusta nada, pero necesitas saberlo. En ese instante sentí un nudo en el estómago. Esa sensación que tienes cuando sabes que viene algo malo, pero aún esperas estar equivocado. Como cuando tu jefe te dice que quiere hablar contigo o cuando tu pareja empieza con un tenemos que hablar. Bruno me explicó que el domingo por la tarde, regresando del gimnasio a eso de las 2, vio algo desde su complejo de departamentos, que está justo al lado del mío. Me contó que mientras se dirigía a su coche, vio a Renata en nuestro estacionamiento con un hombre alto que no le resultaba familiar. Al principio pensó que tal vez era un hermano o un primo, pero algo no cuadraba. Se quedó observando un minuto más y ahí lo entendió. Ese tipo no era familia. Estaban muy cerca, demasiado. Se estaban besando de forma intensa. Después, ella se reía y le acariciaba el pecho como si llevaran mucho tiempo juntos. Lo siento, de verdad, me dijo Bruno. Pero no podía dejar que te casaras sin saber esto. No parecía algo casual. Se veían muy cómodos juntos, como si fuera normal entre ellos. Yo apenas podía procesar lo que me decía. Bruno no es alguien que invente cosas ni exagera. Además, se notaba que estaba incómodo contándomelo, lo que le daba aún más credibilidad. ¿Estás seguro de que era Renata? Le pregunté. 100%. La he visto en varios eventos de la empresa, la reconozco sin dudar. Era ella, y además, se fueron juntos a tu departamento. Ahí todo cambió. No era solo un beso en la calle o una situación ambigua. Ese hombre había estado en mi hogar, probablemente en mi cama. Le pregunté si lo conocía, si era alguien de nuestro edificio, pero me dijo que no le sonaba de nada. Durante el resto del almuerzo apenas se asentía. Mi cabeza estaba en otro lugar, repasando ese domingo una y otra vez. ¿Qué me había dicho Renata que haría ese día? ¿Qué estaría con su hermana Claudia? Que iban a pasar la tarde haciendo cosas de la boda, revisar la lista de invitados, poner música, tomar vino, tener un día de chicas. Una completa farsa. Regresé al trabajo, pero no pude concentrarme. Cada número que miraba se convertía en una imagen de Renata con ese desconocido. El trayecto a casa se sintió eterno. A pesar de todo, una parte de mí buscaba explicaciones. Quería creer que había algún malentendido, pero en el fondo ya sabía la verdad. Había ignorado señales durante semanas. Renata andaba muy pendiente de mi horario. Salía a contestar llamadas, estaba cada vez más reservada con su celular. Pequeños detalles que por sí solos no significaban nada, pero ahora encajaban perfectamente. Cuando llegué a casa, la encontré en el comedor, con todo el material de la boda esparcido por la mesa. Canturreaba feliz mientras recortaba algo. Hola, amor, me dijo, hoy fue un día súper productivo con Claudia. Avanzamos un montón con los preparativos. No puedo creer que ya falten solo unos días. La observé hablar, tan entusiasta, tan metida en su papel, pero para mí ya no era la misma. Cada palabra sonaba falsa, o estaba actuando como una profesional o simplemente no le importaba haberme traicionado. ¿Y qué hicieron exactamente? Le pregunté. Lo de siempre, terminamos las invitaciones, definimos los últimos asientos, revisamos la agenda. Claudia trajo vino. Hicimos una tarde entera de cosas entre hermanas. Está tan emocionada por ser mi dama de honor. Mentira tras mentira. No había estado con Claudia. Había estado con un extraño en nuestro departamento. Mientras yo pensaba que tenía a la mujer perfecta, ella se acostaba con otro. Esa noche no pude dormir. Renata roncaba tranquila a mi lado, soñando tal vez con su vestido y la ceremonia. Yo solo miraba el techo, sintiendo cómo se desmoronaba todo. Lo peor no era la infidelidad. Era lo fácil que le resultaba mentir, mirar a los ojos y contar historias detalladas con total naturalidad. Decidí no confrontarla aún. Necesitaba saber más. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Quién era ese tipo? ¿Fue algo puntual o llevaba meses engañándome? Pero, sobre todo, quería ver si tendría el valor de confesarlo por sí misma. Quería darle la oportunidad de decir la verdad, y tal vez, mostrar algo de arrepentimiento. El martes fue un infierno. En la oficina no lograba concentrarme. Miraba el reloj cada 5 minutos, esperando que pasara el día. El plan era sencillo: llegar a casa, buscar el momento oportuno y preguntarle directamente por el domingo. Ver si decía la verdad. Aún albergaba una mínima esperanza de que todo tuviera otra explicación. Esa esperanza murió rápido. Eran las 6:30 cuando llegué. Renata estaba cocinando, de buen humor como el día anterior. Apenas me vio,
me saludó con un beso y empezó a hablar emocionada sobre lo cerca que estábamos del gran día. 4 días nada más. Hoy vi otra vez mi vestido y me emocioné muchísimo. Va a ser el mejor día de nuestras vidas. El mejor día de nuestras vidas, mientras me traicionaba sin pestañear. Increíble. Después de cenar, nos sentamos a ver una serie que le gusta. Ella se acurrucó junto a mí, acariciándome el cabello y comentando cosas del viaje de luna de miel. Yo solo podía pensar en una cosa: ¿cómo una persona puede fingir tanto, tan bien, y con tanta tranquilidad? Toda la escena parecía una broma de mal gusto. Sentía como el corazón me retumbaba en el pecho, pero ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Era momento de saber la verdad. Me giré hacia Renata con toda la calma que pude reunir y le pregunté: ¿cómo estuvo el domingo con Claudia? Se ve que avanzaron bastante con los preparativos. Ni siquiera apartó la vista del televisor. Fue genial. Muy productivo. Básicamente dejamos todo listo para el sábado. Claudia ha sido una gran hermana. Me está ayudando muchísimo con todo esto. Mentía. A pesar de que le estaba dando la oportunidad perfecta para sincerarse, decidió seguir con la misma historia. Qué bien, respondí, sin cambiar el tono. Bruno dijo que te vio por el complejo el domingo en la tarde. Estabas con alguien que no reconoció. Eso sí captó su atención. Giró el rostro hacia mí con una expresión de desconcierto que, por un instante, pareció auténtica. ¿Bruno? ¿Cuándo hablaste con Bruno? ¿Y qué quiere decir que me vio? Almorzamos ayer. Vive justo en el edificio al lado del nuestro. Me dijo que te vio en el estacionamiento con otro tipo, como a las 2 de la tarde. Observé su rostro atentamente. Durante unos segundos, su confusión pareció real, pero algo en ella cambió de pronto. Pude ver, casi en cámara lenta, como su expresión se endurecía. Estaba tratando de calcular cuánto había visto exactamente Bruno. Respondió diciendo que solo era un desconocido que había pedido indicaciones. Pero su voz temblorosa, la mirada esquiva y la postura defensiva contaban otra historia. Cuando insistí, perdió la compostura. Se puso a la defensiva, me acusó de ser paranoico a pocos días de la boda y empezó a hacerme sentir como si yo fuera el problema. Una típica táctica para desviar la atención. Pero no solté. Seguí preguntando hasta que, sin rodeos y con frialdad, admitió que había estado con alguien llamado Troy, un tipo que conoció en una reunión informal del trabajo. No mostró arrepentimiento, ni un poco de culpa. Llevaba semanas engañándome, mintiendo descaradamente al decir que estaba con su hermana. Y cuando la confronté, lo minimizó. Solo hablábamos, dijo primero, y luego agregó: sí, tuvimos relaciones, varias veces. Quería una última aventura antes de casarme. Me quedé en silencio, incapaz de creer lo que oía. ¿Una última aventura? Y encima tenía la osadía de decir que todo era culpa mía. Es tu culpa que te engañara, dijo sin pestañear. Estás tan aburrido últimamente. Solo hablas de la boda, de ser responsables, de planificar el futuro. Troy me hace sentir viva, es espontáneo, divertido. Tal vez si fueras más como él, no habría necesitado buscar a otro. Su lógica era tan retorcida que no supe ni cómo responder. La miré, y por primera vez entendí que no tenía idea de quién era realmente. La Renata de la que me había enamorado, simplemente no existía. La persona frente a mí era capaz de traicionar, mentir, culparme y aún así pretender que debía agradecerle por no dejarme. La conversación se volvió surrealista, como si estuviera observando desde afuera cómo se desmoronaba la vida de otro. Empecé a preguntarme cuántas veces más me habría sido infiel sin que yo me enterara, cuántas historias más me habría inventado. Pero lo más perturbador fue que, en serio, parecía convencida de que estaba siendo razonable, como si el loco fuera yo por reaccionar mal. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Ahora nos casamos el sábado y olvidamos esta conversación. Lo hecho está. No se puede cambiar el pasado, solo seguir adelante. Seguir adelante como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de destrozar nuestra relación con unas pocas frases. Fue en ese instante que supe lo que debía hacer. Ella había tomado su decisión al engañarme. Ahora yo iba a tomar la mía. Pero antes, me aseguraría de que todos supieran exactamente a quién iban a celebrar el sábado. Tenía dos caminos. El primero, cancelar todo como lo haría alguien sensato. Anunciar que la boda no se haría por diferencias irreconciliables y seguir con mi vida. Pero el segundo era mucho más interesante. Porque si algo tenía claro sobre Renata, era que vivía para la atención. Su imagen de novia perfecta era lo que más valoraba. Si simplemente cancelaba, ella encontraría la forma de victimizarse. Diría que me acobardé, que era controlador, que no la dejaba ser ella misma. Se ganaría la simpatía de todos, y yo quedaría como el villano que abandonó a su prometida. No esta vez. Iba a mostrarle al mundo quién era realmente Renata. No la versión adorable y perfecta que vendía,
sino la persona real, la que podía engañar a su pareja y culparlo por ello, la que pensaba que ser infiel era parte del entrenamiento previo al matrimonio y que debía sentirme afortunado de que aún me hubiera elegido a mí. El miércoles en la mañana llamé al trabajo diciendo que tenía una intoxicación alimentaria. Renata salió de casa alrededor de las 8, radiante. Canturreaba y hablaba emocionada sobre la cena de ensayo del viernes. Dijo que usaría un vestido azul que hacía resaltar sus ojos y que todos iban a quedar encantados con el lugar. Estoy tan emocionada, amor. Mañana será perfecto. Todos nuestros seres queridos juntos celebrándonos. No puedo esperar a ver sus caras cuando entremos tomados de la mano. Ah, sí que iban a poner cara, aunque no la que ella imaginaba. Apenas se fue, me puse a revisar su teléfono a fondo. Renata era de las que no borran nada. Encontré semanas de mensajes entre ella y Troy. Era peor de lo que había confesado. Llevaban viéndose desde 3 semanas después de aquel evento del trabajo. 2 meses de engaño, no solo físico, también emocional. Conversaciones larguísimas sobre lo especial que era su conexión, sobre cómo se sentía atrapada conmigo. Un mensaje de hace 2 semanas me dejó helado. Quisiera huir contigo, pero ya invertí demasiado en esta boda como para echarme atrás. Después del sábado, veré cómo manejar a Andy. Manejarme, como si fuera un obstáculo más en su camino. Otro, de la semana pasada. Andy está tan dulce con los preparativos. No tiene ni idea de que solo sigo adelante porque es más fácil que explicar por qué cancelé. Pobre, cree que realmente quiero casarme con él. Pobre tipo, hablaba de mí como si fuera un ingenuo que no merecía ni la verdad. Pero lo peor fue uno del lunes, justo después de que Bruno los viera juntos. Tuve que hacer control de daños con Andy anoche. Le dije que solo estábamos dando indicaciones. Jaja. Se tragó todo. Esto va a ser más fácil de lo que pensé. Leer esos mensajes hizo que la sangre me hirviera. No solo por las mentiras, sino porque ella realmente pensaba que yo era tan ingenuo como para creer cada palabra de esa farsa. Lo que Renata no sabía era que yo había grabado por completo nuestra conversación del martes. El miércoles lo pasé recopilando pruebas, capturas de pantalla de conversaciones con Bruno, excusas falsas sobre a dónde iba, quejas sobre nuestra relación, e incluso mensajes en los que confesaba a sus amigas que solo se casaba conmigo por conveniencia, que lo de Bruno era solo una aventura sin compromiso. El jueves empecé a preparar la presentación. No iba a ser cualquier cosa, sería mi obra maestra. Esa noche, Renata regresó a casa con un entusiasmo inusual. Se había arreglado las uñas y no paraba de enseñármelas, diciendo lo bien que combinaban con su vestido. Estaba radiante, completamente emocionada. Esa misma noche repasamos los últimos detalles del evento. Había impreso una línea de tiempo detallada con cada momento programado, la llegada de los invitados, la cena, los discursos. Había planeado hasta el segundo. ¿Cuántos confirmados tenemos para mañana?, preguntó. 43, respondí. Nuestros padres, abuelos, amigos de la universidad, algunos compañeros del trabajo. Todos los importantes estarían ahí. Todos los que creían que Renata era una mujer dulce e inocente. Estaban a punto de descubrir la verdad. El viernes por la mañana, Renata parecía una niña esperando los regalos de Navidad. Revisaba su teléfono constantemente, ajustaba horarios, verificaba detalles. Había pedido el día libre para enfocarse en que todo fuera perfecto. Yo fui a trabajar, pero no logré concentrarme. Solo pensaba en el vídeo y cómo reaccionaría la gente al verlo. Claro que había nervios. Sabía que esto iba a ser fuerte, y que no habría marcha atrás. Pero entonces recordaba a Renata riéndose, diciéndole a Bruno que solo se casaba conmigo porque le resultaba cómodo, y los nervios desaparecían. Ella había tomado sus decisiones, y ahora todos verían quién era en realidad. Salí temprano del trabajo para asegurarme de que todo estuviera listo. Cargué la presentación en mi portátil, la revisé varias veces. Todo estaba en orden. Solo faltaba conectarla al proyector y dejar que las propias palabras de Renata hablaran por sí solas. Durante el trayecto al restaurante, ella no paraba de hablar de los invitados, de su discurso, de lo romántico que sería el vídeo. Al llegar al estacionamiento, vimos que algunos ya estaban entrando. Me tomó de la mano con fuerza, llena de ilusión. ¿Estás listo para esto?, me preguntó. Más de lo que imaginas, respondí con una sonrisa. Durante la cena de ensayo, Renata no dejaba de sonreír. Abrazaba a los invitados, entregaba etiquetas con nombres, se comportaba como la prometida perfecta. Sus padres estaban encantados, completamente ajenos a la verdad. Luego se levantó para decir unas palabras, agradeciendo a todos y diciendo lo afortunada que se sentía. Me llamó su mejor amigo, su alma gemela, y habló de lo perfecto que todo se sentía, mientras llevaba meses engañándome con Troy. Y para cerrar, dijo, Andy preparó un vídeo sobre nuestra historia. No puedo esperar a que todos lo vean. Es tan romántico. Ese era mi momento. Me levanté y tomé el portátil. Gracias, Renata. En efecto,
Preparé una pequeña presentación. Pensé que sería bueno compartir con todos cómo fue realmente nuestra historia. Conecté el equipo al proyector. Las luces se atenuaron, y el silencio llenó el salón mientras todos giraban sus sillas. La primera imagen era una foto de nuestra primera cita en ese restaurante italiano del centro. Hubo sonrisas y suspiros. Durante 3 minutos, todo parecía ir de maravilla. Comentarios felices. Renata me apretaba la mano. Su cara brillaba de orgullo. Era justo el tipo de vídeo que esperaba. Hasta que llegó la diapositiva 15. Una captura de pantalla de mensajes de texto. Su nombre en la parte superior. Conversación con alguien llamado Troy. Fecha: ayer. No puedo esperar para esta noche. Andy piensa que fui a hacerme las uñas. Después de mañana, no tendré que fingir más. Solo un día más actuando como la novia perfecta. El ambiente se congeló. La sala se volvió silenciosa. La gente forzaba la vista para leer. Renata me apretó la mano con fuerza, casi con desesperación. Andy, ¿qué es esto?, susurró, pero yo seguí avanzando. Más mensajes, esta vez de días anteriores. Renata diciendo que tenía que calmarme, que solo estaban dando indicaciones, entre risas. Empezaron las miradas confundidas. Su madre intentaba leer desde el otro lado del salón. Su padre se inclinaba hacia adelante, desconcertado. Las siguientes diapositivas mostraban una cronología de sus mentiras, capturas donde decía estar con su hermana mientras en realidad estaba con Troy. Publicaciones en redes sociales que contradecían sus excusas. Fotos que Troy había subido, con Renata en sitios donde me juraba que no había estado. Intentó arrebatarme el portátil, pero lo aparté. Andy, basta. Esto está fuera de contexto, gritó. Pero no había contexto posible que justificara lo que todos estaban viendo. Eran sus palabras, sus mensajes, su voz, y aún no había terminado. La última diapositiva solo mostraba un texto: esto es lo que Renata piensa realmente de nuestra relación. Luego comenzó a reproducirse el audio que había grabado el martes. Su voz llenó el restaurante. ¿Quieres toda la verdad? Llevo semanas viéndome con Troy. Nos conocimos en ese after office y conectamos. Sí, me acosté con él varias veces. Solo quería estar con alguien más antes de quedarme encerrada en un matrimonio para siempre. Silencio absoluto. Luego se escuchó mi voz. Llevas semanas engañándome. Ay, no seas dramático. No es engaño, es solo diversión antes de casarme. No significa nada. La grabación continuó con ella culpándome, llamándome aburrido, y diciendo que debería agradecerle por haberme elegido a mí. Cuando terminó, el silencio era total. 43 personas miraban a Renata, que estaba pálida, con el rostro encendido de vergüenza. El primero en hablar fue su padre. Renata, ¿qué demonios es esto? Y entonces, ella se quebró por completo. Se levantó y me abofeteó con fuerza. El golpe resonó en todo el salón. Estás enfermo. Lo arruinaste todo. Esto debía ser perfecto. Todos se quedaron boquiabiertos. Su madre rompió en llanto. Sus amigas de la universidad comenzaron a grabar con el móvil. Pero Renata no se detuvo. Gritaba que había destruido su vida, que cómo se me ocurría hacerle eso frente a sus seres queridos. Si me dejas, me mato. ¿Me oyes, Andy? Va a ser tu culpa. Amenazas de suicidio frente a toda la familia, incluidos los abuelos. Muy elegante. Su hermana intentó calmarla, pero Renata estaba totalmente fuera de sí. Gritaba que esa noche debía ser la mejor de su vida y que yo lo había arruinado todo. El encargado del restaurante se acercó, preocupado, para preguntar si todo estaba bien. Pero Renata, lejos de calmarse, le gritó también a él, insistiendo en que esa era su cena de ensayo y que nadie tenía derecho a decirle cómo debía comportarse. Justo en ese momento llegó el personal de seguridad y le pidieron que bajara la voz o tendrían que pedirle que se marchara. Esta es mi cena de ensayo. No pueden echarme de mi propia cena, gritaba fuera de sí, pero su reacción se volvía más descontrolada por segundos. Aún seguía vociferando que yo había arruinado su vida cuando el equipo de seguridad tomó la decisión. La escoltaron fuera del restaurante mientras ella continuaba gritando que todos estaban en su contra y que todo era culpa mía. Los demás invitados permanecían en completo silencio, atónitos ante la escena. Cerré mi portátil, tomé mi abrigo y me marché sin decir una sola palabra. Llegué al hotel alrededor de las 10 de la noche. Me quedé sentado un largo rato, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Mi teléfono ya estaba explotando de mensajes de quienes habían estado presentes en la cena, pero aún no estaba listo para enfrentar todo eso. Lo único que deseaba era darme una ducha y ver si lograba dormir algo. Alrededor de las 11 de la noche, comencé a revisar los mensajes. La mayoría eran de apoyo. Personas que me decían que no podían creer que Renata hubiera estado mintiendo de esa manera, que lamentaban que tuviera que pasar por esto, que hice bien al sacar todo a la luz antes de la boda. La madre de Renata me escribió un largo mensaje disculpándose por el comportamiento de su hija y diciendo que se sentían avergonzados por lo ocurrido. Su padre incluso me llamó cerca de la medianoche para decirme que estaba orgulloso de mí por haber tenido el valor de mostrarle a todos quién era realmente Renata, en lugar de simplemente cancelar la boda en silencio. Pero lo más revelador fueron los mensajes de sus amigas de la universidad. Resulta que Renata había estado presumiendo de su aventura con Troy desde hacía semanas,
como si tener un amante fuera algo totalmente normal. Una de ellas, Jessica, me envió capturas de pantalla de conversaciones en grupo donde Renata se reía de lo fácil que era mentirme. Andy es tan ingenuo que se traga todo lo que le digo. Podría decirle que estoy ayudando en un orfanato y me lo creería. Jajaja, decía en uno de los mensajes. Todas esas chicas sabían desde hacía semanas que Renata me estaba engañando, pero ninguna se tomó la molestia de advertirme. Pensaban que era solo una fase antes de la boda, que se le pasaría. Lo que más me impactó fue leer su respuesta cuando una de ellas le preguntó si no se sentía mal por mentirme. ¿Por qué habría de sentirme mal? Se está llevando a una mujer que sabe lo que quiere. Si acaso, le estoy haciendo un favor, asegurándome de no arrepentirme después, escribió. ¿Un favor? Para ella, engañarme era hacerme un favor. 2 horas después, decidí revisar las redes sociales de Renata para ver si había publicado algo sobre lo sucedido. Y ahí fue cuando descubrí que el espectáculo apenas comenzaba. A las 11:47 de la noche, Renata había subido una publicación en Facebook que era prácticamente una novela. Unas 15 párrafos de puro drama victimista. Comenzaba con: nunca imaginé que la persona que más amaba intentaría destruirme, y a partir de ahí, todo se volvía peor. Se hacía pasar por una víctima inocente que había cometido un simple error que yo había magnificado sin motivo. En su versión de la historia, yo era un controlador obsesivo que invadía su privacidad y la humillaba públicamente frente a sus seres queridos. La parte más absurda fue cómo justificó su infidelidad. Tuve un momento de debilidad y busqué consuelo en un amigo en una etapa estresante de mi vida. En vez de hablar conmigo como un adulto maduro, Andy eligió humillarme públicamente y destruir nuestra relación. ¿Momento de debilidad? 2 meses de engaños constantes eran, para ella, un simple desliz. Pero no terminó ahí. Continuó acusándome de haber sido emocionalmente abusivo, de alejarla de sus amistades, de querer controlar cada aspecto de su vida. Todo completamente falso. Estaba intentando reescribir la historia para parecer una víctima. Sin embargo, los comentarios en la publicación no jugaron a su favor. Uno tras otro, los invitados a la cena comenzaron a desmentirla. Alguien incluso había subido un vídeo de su colapso en el restaurante, que ya se estaba compartiendo por todos lados. Los comentarios se llenaron de emojis de risa y mensajes preguntando si de verdad esperaba que alguien creyera esa historia después de lo que todos habían presenciado. Alrededor de las 2 de la madrugada, volvió a publicar. Esta vez fue en Instagram. Subió una foto suya con el vestido de novia y escribió algo como: algunas personas harán lo que sea para hacerte daño cuando ya no pueden controlarte. Aún después de todo, seguía queriendo hacerse pasar por víctima. Me fui a dormir pensando que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. El sábado por la mañana me desperté con 17 llamadas perdidas y decenas de mensajes. Renata, aparentemente, había pasado la noche entera desatada, y sus publicaciones en redes eran apenas el comienzo. Lo primero que vi fue un mensaje de mi jefe a las 3:47 de la madrugada. Andy, recibí una llamada muy preocupante sobre ti esta noche. Hablamos el lunes, decía el mensaje. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué había hecho Renata ahora? Lo llamé de inmediato, a pesar de que eran apenas las 8 de la mañana. Contestó al segundo tono. Andy, ¿qué está pasando? Recibí una llamada a las 3 de la mañana de alguien que se identificó como tu prometida. Dijo que eres inestable mentalmente, que la habías amenazado y que debía despedirte por la seguridad del resto del equipo. Renata había llamado a mi jefe a las 3 de la mañana, intentando que me despidieran. Unas pocas horas después de su espectáculo en el restaurante, le conté toda la historia a mi jefe, incluyendo que la relación ya estaba completamente rota desde que descubrí su infidelidad. El jefe de seguridad de mi empresa me llamó al día siguiente. Fue educado y comprensivo, me dijo que suponía que todo se trataba de un asunto personal, pero tenía que preguntar por qué alguien había presentado una queja relacionada con la seguridad laboral. Después de colgar, comencé a revisar los mensajes en mi teléfono. Renata había pasado toda la noche anterior contactando a cualquier persona cuyo número pudiera encontrar. Llamó a mis padres llorando, diciéndoles que yo le había arruinado la vida y suplicándoles que me hicieran entrar en razón. A mi madre le dijo que yo estaba teniendo una crisis nerviosa y que necesitaba ayuda profesional. A mi hermano le repitió la misma historia. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de un número que no conocía. Al contestar, escuché una voz que no esperaba. ¿Eres el exprometido de Renata?, me preguntó Troy, sorprendido, porque esta chica me ha estado llamando sin parar toda la noche, y está completamente fuera de sí. Al parecer, durante uno de sus episodios, Renata también había estado llamando a Troy, rogándole que escaparan juntos, para luego gritarle que él también le había arruinado la vida. Le envió decenas de mensajes, al principio eran dulces, hablando de cómo por fin podrían estar juntos, pero conforme pasaban las horas, los textos se volvieron cada vez más inestables. Cuando Troy no respondía, ella empezaba a insultarlo, a llamarlo cobarde, y a decirle que la había usado. Troy me explicó que apenas si la conocía. Salieron un par de veces y jamás hubo nada serio. De hecho, cuando se enteró por redes sociales de que ella en realidad estaba comprometida, la bloqueó de inmediato. Me dijo:
Pensé que estaba soltera. Jamás mencionó que tenía pareja. Esto es demasiado para mí. Así que, no solo Renata destruyó nuestra relación y se humilló públicamente, sino que el hombre por el que tiró todo por la borda también la rechazó. Y eso fue solo el comienzo. Para el domingo por la tarde, la situación ya se había salido por completo de control. Más invitados de la cena comenzaron a comentar en redes sobre lo que habían presenciado. Renata, desesperada, publicaba una historia tras otra tratando de manipular la percepción de los demás. Pero ya era demasiado tarde. Todos habían visto claramente quién era ella en realidad. Ninguna actuación de víctima podía cambiar eso. La imagen de mujer perfecta y confiable que había cultivado durante años se derrumbó en una sola noche, y sus intentos de justificar lo ocurrido solo agravaron el desastre. Su colapso fue tan público que su empresa terminó enterándose. Alguien en su trabajo le reportó a Recursos Humanos las publicaciones erráticas en las que incluso etiquetaba a compañeros de oficina. Un colega me escribió para contarme que Renata había sido puesta en licencia administrativa mientras evaluaban si su situación personal estaba afectando su desempeño laboral. Ser suspendida por tener un colapso emocional en redes después de ser descubierta engañando, eso ya era tocar fondo. Pero la peor parte estaba en su vida social. Las amigas de la universidad, muchas de las cuales sabían de la existencia de Troy, comenzaron a distanciarse al ver el comportamiento cada vez más inestable de Renata. Nadie quería verse involucrado con alguien capaz de amenazar con quitarse la vida en plena cena de ensayo de boda. Para el miércoles, Renata notó que su discurso de víctima ya no generaba compasión y decidió cambiar de táctica. Empezó a publicar frases sobre superación, sanación emocional y aprendizaje. Manual básico de control de daños cuando el papel de mártir ya no surte efecto. El jueves, recibí una llamada inesperada del padre de Renata. Por un momento dudé en contestar, pensando que tal vez iba a defender a su hija, pero la curiosidad me ganó. Su tono era distinto al de otras veces. Andy, me dijo con firmeza, te debo otra disculpa. Recién nos enteramos de que Renata nos ha estado mintiendo durante meses. Y no solo por el asunto de la infidelidad. Me explicó que el mes anterior, Renata les había pedido prestados $5.000, asegurando que eran para pagar cosas de la boda. Descubrieron, sin embargo, que ese dinero lo usó para irse de vacaciones con Troy. Incluso mintió diciéndoles que necesitaba adelantar un pago al florista, cuando en realidad se fue a un resort con ese tipo el fin de semana antes de la cena de ensayo. Le hemos cortado el apoyo económico, me dijo su padre. No vamos a financiarle más mentiras hasta que busque ayuda profesional. Lo que te hizo a ti ya era imperdonable, pero engañarnos también a nosotros con dinero, eso muestra hasta dónde ha llegado. Además, me comentó que el casero de Renata había estado llamando por retrasos en la renta, y que varias compañías de tarjeta de crédito la estaban buscando por pagos vencidos. Todo indicaba que su situación financiera era un desastre, y su plan era usar nuestras cuentas conjuntas después de casarnos para salir de sus deudas. El viernes, justo una semana después de todo el desastre, decidí darme un respiro. Utilicé parte del dinero que habíamos reservado para la luna de miel y me fui a Las Vegas con mis amigos. Subí una foto en el aeropuerto con el mensaje: a veces, la mejor venganza es vivir tu mejor vida. Esa publicación la vio Renata. Esa misma noche, me envió un largo mensaje. Era la primera vez que me contactaba directamente desde el colapso. Andy, sé que ahora me odias, pero necesitaba decirte que estoy recibiendo ayuda. Empecé terapia y estoy intentando entender por qué tomé decisiones tan terribles. Sé que te lastimé y que destruí todo lo bueno de mi vida. No espero tu perdón porque no lo merezco, pero quería que supieras que perderte fue lo peor que me ha pasado. Demasiado tarde. Leí el mensaje. Tomé una captura de pantalla y la bloqueé. Si esa reflexión hubiera llegado antes de que decidiera engañarme, o al menos antes de mentirme sobre ello, tal vez las cosas habrían sido distintas. Pero hay cosas que, una vez hechas, no pueden deshacerse. Algunos conocidos me han preguntado si me pesó que todo se hiciera tan público. La verdad, no siento remordimiento alguno. Renata fue quien tomó cada decisión que la llevó a ese punto, fue ella quien traicionó, quien mintió sin pestañear y quien intentó manipular a todos para evitar asumir las consecuencias. Yo solo mostré lo que realmente había detrás de esa fachada que tantos habían admirado durante años. No lo hice por venganza, ni por orgullo. Lo hice porque merecía dignidad, porque merecía que la verdad saliera a la luz antes de unir mi vida a alguien que había hecho de la mentira su rutina. Al final, cada quien cosecha lo que siembra. Y mientras ella lidia con las ruinas que dejó su propia conducta, yo sigo adelante. Más liviano, más claro, y sabiendo que me libré a tiempo de algo que tarde o temprano me habría destruido.